Bien, comenzamos con este problema sobre análisis de ítem. El enunciado dice: se aplicó un test con 60 ítems dicotómicos. Anotamos por aquí 60 ítems dicotómicos a una muestra de 200 personas. N 200. La media y varianza de las puntuaciones empíricas fue de 25 y 14 respectivamente. O sea, la media fue de 25 y la varianza de 14. El ítem 7 presenta una varianza de 0,21. O sea que podemos poner aquí que la varianza del ítem 7 es de 0,21 y la correlación biserial puntual sin corregir entre ese ítem y el test es de 0,42. Correlación biserial puntual, en este caso del ítem 7, es de 0,42. Bien, entonces lo que nos piden en el apartado 1 es calcular el valor del índice de homogeneidad. Bueno, pues aquí recordar que el índice de homogeneidad es la correlación entre el ítem y el test corregido, ¿vale? Aquí tenemos lo que es el índice de homogeneidad sin corregir, que es 0,42, que es la correlación entre el ítem y el test total, y el índice de homogeneidad corregido es la correlación entre el ítem y la puntuación total corregida. La puntuación total corregida es la puntuación total del test menos, se representa con X', sería la puntuación total del test menos la puntuación del ítem J. Bien, por tanto el índice de homogeneidad pues se puede representar como RJ X menos J. Bien, ese sería el índice de homogeneidad corregido, que es lo que nos piden en este apartado. Bien, ahí tenemos la ecuación del índice de homogeneidad corregido y lo único que tenemos que hacer es sustituir, ¿no? Bien, aquí pues vamos a poner un cociente. Vamos a poner un cociente por aquí. Ahí está. Y ponemos el índice de homogeneidad, que es la correlación entre el ítem y la puntuación total, que es lo que nos damos aquí como la correlación biserial puntual, que sería de 0,42, por la desviación típica del ítem, del test, perdón, por la desviación típica del test. Como en este caso lo que tenemos es la varianza del test, que es 14, pues sería raíz de 14 menos la desviación típica del ítem, que nosotros lo que tenemos también aquí es la varianza del ítem, que es 0,21, por tanto la desviación típica será raíz de 0,21. Raíz de 0,21. Debajo una raíz cuadrada donde el primer término es la varianza de las puntuaciones del test, que es 14, más la varianza del ítem, que en este caso es 0,21, menos 2 por la correlación entre el ítem y la puntuación total, que es de 0,42, por la desviación típica del test, que sería la raíz de 14, por la desviación típica del ítem, que sería la raíz de 0,21, ¿no? Bien, si hacemos esta operación, pues obtenemos el valor del índice de homogeneidad corregido.
el resultado es de 0,311. Bien, aquí lo que podemos observar es que al hacer la corrección, la correlación del ítem con la puntuación total corregida disminuye con respecto al índice de homogeneidad sin corregir. En el índice de homogeneidad sin corregir, lo que se correlaciona es la puntuación del ítem con la puntuación total. Entonces, ¿qué ocurre? Que dentro de la puntuación total se encuentra la propia puntuación del ítem. Entonces, al correlacionar el ítem con la puntuación total, ya de por sí va a haber una correlación. Entonces, esa correlación tiene un sesgo que hay que corregir. Bien, en este caso el sesgo es que esa correlación pues está inflada, ¿vale? Hay más correlación de la que debería haber. Bien, entonces, haciendo la corrección, pues lo que obtenemos es la correlación entre el ítem y la puntuación total sin incluir la propia puntuación del ítem. Bien, en eso consiste la corrección, en quitarle a la puntuación total la propia puntuación del ítem, pues para que no se produzca ese sesgo o para que esa correlación pues no se vea incrementada por el hecho de incluir en la puntuación total la puntuación del ítem. Bien, entonces como vemos, al eliminar la puntuación del ítem de la puntuación total, la correlación disminuye. Bien, entonces disminuye y por tanto ese índice de homogeneidad pues sería corregido y sería pues más válido de interpretar sería más correcto interpretar ese que el elegir el sin corregir, ¿no? En algunos manuales pues lo que nos dicen es que el índice de homogeneidad, que nos indica el grado de correlación que tiene el ítem con el resto de ítems que componen el test, pues debe ser, si lo que queremos es que el test tenga una buena consistencia interna, esa correlación debe ser mayor o igual a 0,30. En algún manual pone que mayor o igual que 0,20, pero habitualmente suele ser mayor o igual que 0,30. Bien, entonces, esto sencillamente lo que nos indica es el grado de homogeneidad que hay entre la puntuación de un ítem concreto, en este caso el ítem 7, con el resto de ítems que componen el test. Cuanto más alta sea esa correlación y sea positiva, significa que más homogéneo es el ítem con respecto al resto de ítems que componen el test. Si esa correlación tiende a 0, pues significa que no hay una homogeneidad entre ese ítem y el resto de ítems que componen el test. Por lo tanto, sería un ítem que no sería consistente con el resto de ítems del test. Luego hay otro caso, que es cuando el índice de homogeneidad pues da un valor negativo. Bien, cuando da un valor negativo, significa que entre el ítem y el resto de ítems que componen el test hay una correlación negativa, lo cual puede estar debido pues a un fallo en la codificación, por ejemplo, del ítem. Bien, que se haya codificado en la base de datos de forma inversa a cómo debía hacerlo en un principio. Bien, entonces haciendo una recodificación, pues sencillamente ese ítem pasaría de tener una correlación negativa a una correlación positiva. Pero bueno, ya eso es una explicación más teórica, y aquí para terminar, lo que podemos decir que este índice de homogeneidad está por encima de 0,30 y por tanto podemos decir que es un ítem que es homogéneo con respecto al resto de ítems que componen el test. Bien, por lo tanto, si tuviésemos que tomar una decisión con respecto a este ítem, en el contexto de querer mejorar la consistencia interna de la prueba, pues lo que haríamos sería mantenerlo dentro de la prueba, porque lo más probable es que aporte consistencia interna a la globalidad de la prueba, ¿no? A la totalidad de la prueba. Bien, con esto ya hemos terminado este apartado y por tanto pues damos por concluido este vídeo.